Tapia. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Mi saludo a la Ministra de Salud y a la Presidenta Ejecutiva de Salud y a los señores congresistas. Primero, Presidenta, decir que hemos estado insistiendo en la reforma del Sistema Nacional de Salud desde hace 2 años. Y es importante mencionar que el sector salud, como lo dije ayer también en la Comisión de Presupuesto, al momento es un desastre total, Presidenta. Es un desastre total que se traduce en una crisis del sector. Y cuando hablamos del sector, hablamos del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, las sanidades respectivas. Y otros sectores también que está fragmentado, obviamente, la salud en el Perú, ¿no? Entonces, Presidenta, debo decirle que primero, esa es la realidad de la salud en el Perú. Y también decirle la preocupación que hemos tenido como congresistas, como expresidente de la Comisión de Salud, como autor de un proyecto de reforma del Sistema Nacional de Salud, y también saludar, digamos, también la conocida Cecilia Taid, que en su momento también presentó su proyecto de reforma del Sistema Nacional de Salud. Presidenta, debo decir también que el Ejecutivo, el presidente Ollanta Humala en campaña, candidato ahora a presidente de la República, dijo: vamos a aumentar el presupuesto en salud 0.5% del PBI hasta llegar al 8%. Promesa incumplida a este momento porque en el año 2011 se aumentó solamente 0.05% y en el 2012 0.15%. Y es así que el presupuesto del Ministerio de Salud, tanto el privado como el sector en sí, es cerca de 10.400 millones en total, ¿no? Y en el SIS solamente tenemos 900 millones. Los indicadores, Presidenta, en salud, si bien es cierto, estamos rumbo al objetivo digamos, a cumplir los objetivos de milenio, pero según la data que tenemos, prácticamente lo que es la anemia, desnutrición, pasan por encima del 25%, y la tasa de mortalidad materna, el año 2012 fue prácticamente el año 2012 93 por cada 100.000 nacidos vivos y una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada 1.000 nacidos vivos, ¿no? Entonces, Presidenta, los indicadores, si bien cierto, estamos mejorando, pero no son los esperados hasta la fecha. Presidenta, también cuando decimos el Perú está creciendo a 6.5%, 7%, Presidenta, ¿qué mejor momento para invertir en salud y educación, que son los pilares del desarrollo humano? Presidenta, no está de más insistir lo que hemos dicho también en el Pleno en reiteradas ocasiones, Presidenta. Los hospitales se están cayendo a pedazos. El equipamiento data de la Segunda Guerra Mundial, Presidenta. Y la remuneración de los trabajadores, nuestro recurso humano, que es lo más preciado, prácticamente sueldos miserables. Eso es la realidad. Pero sin embargo también, Presidenta, yo debo decirle que en un acta con la Federación Médica Peruana se comprometieron a ver el tema remunerativo, el cual debería haber ingresado al Congreso de la República. La Ministra de Salud en su momento prefirió hacer, mediante una resolución 001 del 8 de enero, de que haya una comisión para ver la reforma del Sistema Nacional de Salud. Y hace poco se presentó un informe preliminar. Entonces, Presidenta, yo quisiera decirle que acá no hay reforma sin plata, también valga en verdad no hay reforma. Entonces, Presidenta, yo diría de que esa política de remuneraciones, esa escala remunerativa ha debido presentarse el 31 de marzo, Presidenta. Y miren, recién
nos están haciendo llegar un proyecto de ley. Y la forma, Presidenta, debo decirle que no ha sido la adecuada, Presidenta. Hay que respetar siempre las comisiones especializadas. La Comisión de Salud, este es un tema de salud, acá tenemos a la ministra de Salud y a la Presidenta Ejecutiva de Salud. Estamos tratando un tema de salud. ¿Dónde tiene que tratarse? En la comisión especializada. Y bueno, como comisión principal. El día de ayer, por la ventana apareció ni siquiera estaba en la agenda. Al final de la exposición de la ministra y del presidente ejecutivo de Salud, se ha tenido que ampliar la agenda. Entonces, no es así, hay que respetarnos nosotros mismos los congresistas, hay que respetarlas. Y lo que es peor, Presidenta, se habría violado el artículo 77 del reglamento del Congreso de la República, en la que se dice bien claro que tiene que derivarse los proyectos a las comisiones especializadas. Entonces, Presidenta, debo decirle también que se ha presentado obviamente el proyecto de ley, en el cual yo diría que este es un proyecto de ley más económico, más es presupuestal. Pero eso, la verdadera reforma del sector, Presidenta, yo considero que se debería complementar con lo que hemos presentado acá, mi persona, la congresista Cecilia Tayid, lo que queremos acá es una reforma del Sistema Nacional de Salud. No, o sea, ciertas enmendaduras, sino la reforma del sistema. Entonces, Presidenta, eso pasa. Quiero ver, y también acá, también en el proyecto, revisado, si bien es cierto, están las 5 propuestas de la ministra de Salud y también la de la Presidenta Ejecutiva de Salud, que básicamente aquí lo que tenemos que establecer, Presidente, es una rectoría única, que donde la ministra de Salud es la responsable como tal de todo el sector, donde, Presidenta, incluso acá hablan del tema de modernización, el acceso, la modernización en la gestión de las inversiones, política de remuneraciones, y en fin, y para ver el tema también de la cobertura, ¿no? No veo acá, Presidenta, un tema de que en su momento lo discutimos, siempre un sistema regulador, Presidente, es importante, hay que darle empoderamiento, si es posible. No puede ser, pues, ni juez ni parte, la superintendencia está adscrita al MINSA. Y ahí, o sea, no va a pasar nada. Va a seguir siendo adscrita al MINSA. Cuando decimos también que el sistema está fragmentado, acá tiene que haber, en el tema, en salud tiene que adscribirse al MINSA, pero respetando su autonomía, ¿no? Respetando su autonomía, su financiamiento, hay que respetarlo. Pero en salud tiene que estar adscrito al MINSA. Las Fuerzas Armadas y Policías, que en su momento, esto nos costó 6 meses, Presidente, hacer la reforma del Sistema Nacional de Salud, tienen que estar acá para ver el tema de la compra cooperativa, la política de remuneraciones, la de recursos humanos, el tema, la política de medicamentos, etcétera, Presidenta. Entonces, eso yo acá realmente no lo veo. Incluso en su momento había pensado que FONAFE es una barrera para que pueda seguir creciendo de salud. Tiene que salir de salud, perdón, el FONAFE, de salud del FONAFE, o sea, situaciones como esa, ¿no? Y entonces, y ese tema, Presidenta, que en un momento lo sacaron por ahí mediante un decreto supremo, que las regiones se juntan con el Ministerio de Salud y etcétera, para el tema de los servicios complementarios, etcétera, se complementa integración y articulación. Presidenta, la articulación y la integración tiene que darse con una ley. Si no, vamos a estar pensando en la buena voluntad de los gobiernos regionales. Y, Presidenta, lo que acá también no lo veo bien claro, es el tema, Presidenta, de que estos con la ley de descentralización de un gobierno anterior, lamentablemente, pues, Presidente, hemos conseguido que nuestros gobiernos regionales son unos ogros en salud, hacen lo que se le da la gana. Y ahí mi región Cajamarca, Presidente, ahí nomás los indicadores de salud pues están muy venido a menos. Esa es la forma como los presidentes regionales gestionan la salud y que de alguna manera la ley de descentralización en su momento se otorga. Entonces, Presidenta, aquí tenemos que la ministra de Salud pues tiene que ser la que guía la política de salud del país, donde los gobiernos regionales se ponen a derecho. Y lamentablemente acá no lo encontramos, Presidenta, ¿no? Por otro lado también quisiera decirle
tampoco usted veo acá el tema del Consejo Nacional de Salud. Presidenta del Consejo Nacional de Salud, yo asistí en Cusco a un Consejo Nacional de Salud. Es un desastre, presidenta. No se presenta ni el ministro, y el viceministro vino, inauguró y se fue. Y, presidente, ¿esa es la forma como se maneja el Consejo Nacional de Salud? La máxima autoridad en este tema. No, presidenta. Tiene que haber tiene que ser vinculante. Los acuerdos de ahí del Consejo Nacional tienen que ser vinculantes con presencia de la ministra de Salud. Y si no, la ministra de Salud no se presenta, pues los acuerdos tendrán que respetarse. No está, presidenta, contemplado el tema de, del Consejo Nacional de Salud. Y vamos a decir el sistema coordinado, descentralizado, presidenta, por eso que el objetivo era crear el sistema nacional, porque el sistema no ha funcionado, presidenta. El responsable era el representante del colegio médico en las provincias, etc. Tienen que estar ahí los alcaldes como responsables de la representación en los distritos, en las provincias, presidenta. No está contemplado acá el tema del Consejo Nacional de Salud. No ha habido tampoco el tema de la presencia de la comunidad civil en la organización, en este tema de la reforma del sistema nacional. No han estado presentes, presidenta, la sociedad civil, y con quienes hay que conversar. Otro tema, presidenta, es el tema de nuestros médicos especialistas. Cuando vamos a todo el país, presidenta, el pueblo pide a gritos especialistas, presidenta. Se está yendo también otros especialistas. Hay un déficit de 6.400 médicos. Y desde 2004 al 2012, ¿sabe cuántos presidentes se han ido? Se han ido 14.000 médicos afuera del país. Porque no hay una política, digamos, de retener a tu médico peruano. Y además, vienen todavía médicos de afuera, bolivianos, respeto a las nacionalidades, presidenta, pero vienen bolivianos, venezolanos, cubanos, a cubrir plazas de residentes que le corresponden a los peruanos, presidenta, y con mucha necesidad. Y otra cosa, presidenta, no veo también ahí que se diga cuánto va a costar esta reforma. Se habla en la República, he encontrado 500 millones de soles, pero acá no dice nada, presidenta, de lo que es cuánto va a costar esta reforma. Y entonces, tampoco dice, presidenta, sobre si bien es cierto, tenemos 900 millones en el CIS, pero ¿sabe qué? El CIS también es un engaño, presidenta, porque hasta para que sacar fotocopias, cuando tú te vas al establecimiento de salud, te cobran, presidenta, te cobran de medicamentos, te cobran eso. Entonces, prácticamente es un seguro desfinanciado. Cuando necesitamos siquiera que estos sean unos 2.500 millones para que funcione un seguro, entonces hace falta, presidenta, un seguro social público. Y por lo más, presidenta, el sistema de redes, donde se planteaba, presidenta, en nuestro proyecto de ley, de que lo primero hay que incentivar la medicina preventiva, la medicina familiar, y es más barato. Pero lo primero es el Estado, y el modelo primero es el Estado. Lo privado es lo complementario, pero siempre con énfasis en en lo que es la medicina preventiva. Entonces, presidenta, no olvidar de que la salud es un derecho, y lo cual la salud es un derecho, y hay que también el Estado la persona tiene que preservarlo, pero el Estado tiene que proteger a la persona humana, presidenta. Entonces, con eso, quiero transmitir un mensaje final, presidenta. Me pide una interrupción, presidenta, el congresista Elías, con su venia, si fuera tan amable. Buenas tardes, congresista Elías, le damos la bienvenida. Tiene uso la palabra.